Buenas tardes, mi nombre es Nieto Aguilera Ana Karen, con el número de control 2121-1122 de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a ver la actividad 1, unidad 2 de Estadística Inferencial 2, hoy 22 de octubre. Para empezar, veremos un poco sobre correlación y regresión. Definición. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor a R menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan a la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver un ejemplo sobre el tamaño del cerebro e inteligencia. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de SI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Starleaf y Brian Gesai en Intelligent Quality y Manosgotic de Twins. De tramo a Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de SI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces vamos a abrir el Minitab. Están ordenadas en dos columnas. Columna 1, tamaño de cerebro. Columna 2, coeficiente intelectual. Aquí también tenemos los 10 datos de las muestras del tamaño de los cerebros. Primeramente vamos a irnos a estadística básica y correlación. Bueno, seleccionamos las dos variables, aquí no importa en el orden. De hecho, en la presentación ahí lo mencionaba que no afectaba la X ni la Y. Y aquí en las opciones le vamos a resolver en correlación de Pearson y
Le damos OK. Aquí tenemos ya los datos que vamos a interpretar. Tenemos que la correlación, recordemos que la correlación podría estar entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como 0.99, significa que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor muy cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa. ¿Qué significa una correlación positiva? Una correlación positiva significa que si un valor, en este caso el valor de eje X aumenta al valor de Y, aumenta, y la correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro valor se reduce. Bueno, en este caso el resultado del coeficiente de relación fue de 0.179. El valor está muy cercano al 1. De manera visual, con este resultado podemos inferir que la correlación es muy pobre en el tamaño del cerebro y el tamaño del cerebro del coeficiente intelectual. Estadísticamente hablando, vamos a utilizar el valor de P. En cualquier prueba donde no nos den el nivel de significancia o el nivel de confianza, seleccionamos el nivel de significancia de 0.05 y el nivel de confianza sería 0.95. En este caso el nivel de significancia fue de 0.05 y el nivel de significancia es de 95%. Recuerden que el valor de P en una prueba de hipótesis, en este caso nuestra hipótesis es nula, va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que no existe correlación y nuestra hipótesis alterna va a ser que el valor de R es diferente a 0. La hipótesis nula es el valor de R es igual a 0 o el valor de P, y en la hipótesis alterna el valor de R es diferente a 0. Por lo tanto, en este caso el valor de P es de 0.62. Nuestro valor de P fue de 0.62. Para nosotros rechazar la hipótesis nula, tendríamos que tener el valor de P en nuestros resultados menor al nivel de significancia, al 0.05. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Esa es la conclusión que tenemos en este ejercicio. Vamos a hacer una gráfica para representar y después vamos a utilizar el asistente. Entonces le damos en gráfica, bueno, entonces nos vamos a gráfica de dispersión y vamos a seleccionar con regresión.
para que nos grafique la gráfica de regresión. En el eje de las X el tamaño del cerebro va en las X y en las variables de la Y va el coeficiente. Le damos en OK. Aquí tenemos de una manera gráfica cómo se distribuyen los datos de las 10 muestras y la inclinación de la recta. En este caso vemos que la pendiente es casi cero, puesto que no hay una correlación fuerte con una pendiente de 45 grados con valor de 1 o coeficiente de correlación igual a 1, tendríamos una correlación positiva muy fuerte, y con una pendiente a 135 grados descendiente tendríamos una pendiente negativa de -1 y un coeficiente de correlación negativo, donde una variable crece y la otra se disminuye. Tenemos aquí los 10 valores. Aquí posicionamos el cursor en los valores. Dice que esta es de la muestra 1, el tamaño del cerebro fue de 965 y el coeficiente intelectual de 90. Nos vamos a la derecha, la muestra 3, la muestra 4, hasta las 10 muestras. Vemos que los 10 puntos están dispersos de la línea. Aquí no tenemos una correlación muy fuerte y no tenemos la evidencia suficiente para decir que no existe o que existe la correlación. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Plantea que es igual a 0, ni para aceptar la hipótesis alterna que implica una correlación ya sea fuerte, ya sea débil, etc. Vamos a usar el asistente para que nos quede más claro el ejercicio. Aquí en el asistente a regresión y le damos un clic y seleccionamos regresión por simple. Aquí en el eje de Y es el tamaño del cerebro. Entonces vamos a dar la lineal. Lo pudiéramos cambiar, pero no nos lo pide el ejercicio, lo dejamos en 0.05. Dejamos el valor que tenemos por default, 0.05, con un nivel de 95%. Le damos OK y aquí nos va a mostrar unas gráficas que algunos vamos a analizar el punto de correlación. Esta es la gráfica principal. Aquí tenemos la tablita de abajo. Tenemos que el valor de correlación está entre -1 a 1, pasando por el 0, igual que lo hicimos de manera manual de .018. Aquí también tenemos que el resultado es de 0.18. Como vemos, estamos en la correlación no es estadísticamente significativa, puesto que es mayor a 0.05, que viene siendo lo de rechazando la prueba de hipótesis. Hubiéramos tenido la evidencia suficiente para decir que la hipótesis nula, para rechazar la hipótesis nula que planteaba que el resultado del coeficiente R era igual a 0, pero sin embargo no lo podemos rechazar. El valor de P fue de 0.62. Está que tenemos que el valor de P fue mayor de 0.05. Entonces la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es ni significativamente, no es estadísticamente significativa al valor de P, es 0.05. Aquí tenemos algunos datos, tenemos unos de correlación.
tenemos la gráfica, la ecuación de esta recta. Y es igual a 71.83 más 0.02862x. Podemos ver otra gráfica. Podemos aquí poner notas aquí en el lapicito a nuestra retroalimentación. Tenemos que tenemos significado, valor típico, recuerdo a los 10 valores, cuál valor fue, la 4, que el tamaño del cerebro era más grande, que el coeficiente intelectual se quedó en el promedio. Tenemos otra gráfica que muestra los residuos, los residuales. Tenemos una gráfica de proyección, solo que nuestro ejercicio nos proporciona 10 muestras. Sin embargo, aquí podemos obtener más o menos entre los límites de la muestra menor es un poquito más arriba del nivel superior y más abajo del nivel inferior. Tenemos más predicciones, donde de acuerdo a la distribución de esta muestra nos muestra si determinamos el tamaño del cerebro, va a tener un determinado coeficiente intelectual de acuerdo a esta distribución. Aquí tenemos los datos predictivos y los intervalos de confianza de cada predicción al 95%. Aquí tenemos más comentarios. Dice que el tamaño de la muestra no es suficiente para proveer datos más precisos. Quizás pudiéramos buscar o utilizar otra, o incrementar la muestra, o utilizar otro tipo de distribución. Bueno, y aquí termina el primer ejercicio. El segundo ejercicio de correlación y regresión. Ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, COE2. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón de COE2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según los datos de Air Policy Instituto. Existe una correlación lineal entre las temperaturas y la correlación de COE2. Aquí tenemos los datos y los datos de temperatura. Entonces vamos a abrir el Minitab. Y aquí tenemos que son 10 datos de COE2 parte por millón, y tenemos también 10 datos para lo que son las temperaturas centígrados. Entonces nos vamos rápidamente a estadística, nos vamos a gráficas, a regresión, digo a estadísticas básicas, y nos vamos a correlación. Entonces aquí recordando que no importa cuál va primero, la Y o la X no afecta su orden. Entonces seleccionamos las dos, nos vamos en opciones. Si vamos al ejercicio, no nos pide un nivel de significancia, entonces lo vamos a dejar al que está ya determinado en el sistema, que sería el 95.0. Le damos en aceptar y le damos en aceptar.
Entonces aquí tenemos lo que es la gráfica de matriz de temperatura, parte por millón, que está al 95% por correlación de persona. Entonces aquí tenemos nuestros 10 datos, que nos dice que el de temperatura, que es el de 13.9, COE2 parte por millón, que es de 314, y así los tenemos distribuidos. Entonces dice que nuestro tipo de correlación es Pearson y que está a un nivel de significancia de 0.892. Entonces vamos a la gráfica y vamos a darle gráfica por dispersión. Vamos a darle con regresión y le vamos a dar en aceptar. Aquí la temperatura la vamos a acomodar en la X y la Y entonces vamos vamos a darle en aceptar y aquí ya nos arroja la gráfica de dispersión para COE2 parte por millón versus temperatura por centígrados, ¿no? Y aquí nos dice que parte desde nuestra primera muestra, que fue de 314 y así hasta llegar a la 10, que es la de 361. Entonces tenemos otro tipo de gráficas. Si nos vamos a asistente y le damos en regresión, vamos a darle en regresión simple, le vamos a poner que la columna y temperatura es la X. Vamos a darle en lineal y le vamos a dar en aceptar. Y aquí ya nos arroja otras gráficas. Aquí nos dice que esta es la de regresión para COE2 parte por millón versus temperatura. Esto es un informe de resumen. Aquí tenemos si existe una relación entre Y y X, y nos dice que esta prueba se basa en un nivel de riesgo. Sí se puede concluir que incorrectamente existe una relación, tiene una consecuencia grave, pasa por alto una posible relación, tiene una consecuencia grave. Entonces nos dice que no tiene una relación. De variación explicado por el método, dice que el modelo de regresión puede explicar el 79.56%. Aquí tenemos la correlación entre Y y X y nos dice que la correlación positiva R es igual a 0.89 y indica que cuando la temperatura aumenta a COE2 parte por millón también tiende a aumentar. Okay, aquí tenemos otra gráfica. Esta es una gráfica lineal ajustada por modelo lineal y es la misma que hicimos manual. Es esta misma que habíamos explicado, que parte de aquí así hasta llegar a nuestra muestra número 10. Y aquí tenemos como un resumen, que son como comentarios que también recordando que son modificables, que dice que nuestra ecuación es de Y igual a menos 694.9 entre 72.87x. Luego tenemos otra gráfica que es gráfica lineal ajustada por modelo lineal. Aquí tenemos nuevamente nuestra fórmula. Aquí nos da unos datos que dice estadísticas. El valor de P modelo fue de 0.001. Valor P término cuadrático. Desviación estándar de los residuos fue de 9.243 y el cuadrático de 9.730. Aquí tenemos otra gráfica, es la de residuos versus valores ajustados. Aquí dice que busca los patrones tales como una cuantitativa fuerte o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen anteriormente a ambos lados de cero. Bueno, aquí tenemos residuos grandes
Dice los puntos residuos grandes no son ajustados adecuadamente. Aquí tenemos la de curvatura fuerte, que dice que los puntos indican los datos no son explicados adecuadamente. Aquí tenemos la de conglomerados, que dice que sugieren que pueden haber variables en X, y la variación desigual, que dice que se produce cuando la variabilidad de residuos no es consistente. Aquí tenemos otra gráfica, que este es un informe de predicción. Esta es una gráfica de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor pronóstico de y para cualquier valor de X las líneas descontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Entonces, para obtener valores pronósticos adicionales, podemos darle clic aquí en este botón derecho a la gráfica y podemos utilizar la herramienta de retículo, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros valores, lo que se está pronosticado, y el IP a 95%. Aquí tenemos que nos está arrojando más datos, más de los 10 datos que tenemos. Esto porque da predicciones. Y aquí tenemos un informe que son unos datos de regresión para Q2 parte por millón versus temperatura. Y hasta aquí se termina el segundo ejercicio para la parte de regresión. Correlación y regresión. Definición. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta de mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. La fórmula es I igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable de independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable en la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y, observa menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos X, Y menos Y. El primer ejemplo es edad, tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a abrir el Minitab. Tenemos aquí nuestros datos de 40 diferentes edades de hombres y el tamaño de su cintura. Bueno, hay dos maneras de resolverlo.
Vamos a estadística básica y vamos a correlación. Para ver la relación entre las dos variables, y vamos a aceptar. Tenemos que el coeficiente es de 84.5. Tenemos una correlación positiva, como es muy cercana al 1, el valor de P es menor al 0.05 del nivel de significancia, que sería el estándar cuando el problema no nos lo determina. Aquí no nos dice cuál es el nivel de confianza o el nivel de significancia, entonces deducimos que el nivel de confianza es de 95% y el nivel de significancia es de 0.05. Por lo tanto, si tenemos un valor P menor al nivel de significancia, es estadísticamente significativo que exista una correlación. Si tuviéramos la hipótesis nula, plantearía que no existe correlación, y la hipótesis alterna nos diría que sí existe una correlación. Bueno, vamos a ver vamos a estadísticas básicas. Vamos a dar en la regresión ajustada. Aquí tenemos nuestra independiente, que tenemos que el tamaño, aquí es la igual manera tenemos que el nivel de confianza es del 95%. En las gráficas tenemos que 4 en 1 para que nos meta 4 datos diferentes, y le damos en OK. Tenemos las gráficas. En una gráfica tenemos la ecuación de la regresión y la gráfica de residuos. Vamos a analizar los datos. Estos son los datos que obtuvimos. Tenemos una ecuación de regresión, una pendiente igual a 0.72, 52, 59. Tenemos la R de ajustada, que nos representa la R ajustada, nos representa que el 70%, el 70.77% no se le atribuye a la edad del hombre. El 70% es el tamaño de la variación de la cintura, es lo que se atribuye a la edad. Tenemos el estadístico y tenemos de igual manera un valor de P de 0,0. Significa que si tenemos una relación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura, si vemos los puntos se va incrementando la edad del hombre, también va incrementando el tamaño de la cintura. Esta es la ecuación de la regresión a la que mejor se ajusta a todos los puntos. Menciona en las definiciones que todos estos puntos, la diferencia entre el valor observado, que viene siendo el valor de cada punto, y el valor predicho de esta ecuación, si nosotros seleccionamos en alguno de estos valores y los sustituimos en la ecuación de la regresión, vamos a obtener un valor predicho. A ese valor predicho le restamos el valor observado y lo elevamos al cuadrado. Todas estas sumas de esos cuadrados van a dar la suma de los mínimos cuadrados, y
si tenemos que digamos un valor pequeño, tenemos una ecuación de regresión correcta ideal. Si vemos esta ecuación se ajusta a más o menos a la mitad de todos los puntos. De hecho, aquí tenemos las gráficas de los residuos. Tenemos que la prueba de normalidad de los residuos. Tenemos una gráfica de cómo están distribuidos, tanto positivos como negativos. Tenemos una gráfica de control. De igual manera tenemos un histograma de los residuos. Como podemos ver, su distribución es normal. ¿Qué nos menciona el programa? Nos menciona que se determine la ecuación de regresión. En este caso ya lo tenemos. Esta sería la ecuación de regresión. La ecuación de regresión es el tamaño del hombre es de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. También nos menciona que obtengamos la gráfica de residuos. Aquí la tenemos. De hecho tenemos 4 diferentes tipos de gráficas de residuos. Y por último nos pide que hagamos una predicción de la edad del hombre de 20 a 40 años. Para eso vamos a utilizar una calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora. Vamos a calcular la predicción de los 20, los 40 y 60 años, de lo cual también sería el tamaño de la cintura. Aquí tenemos la ecuación. Es 59.64 más 0.6259 por 20 y nos voy a volverlo a hacer. Es 59.64 más .6259 por 20 59.64 más .6259 por 20 y nos da 72.158, que serían la medida de las cinturas. Ahora vamos a obtener el tamaño de la cintura para una persona de 40 años. $59.64 más 0.6259 por 40. El tamaño de la cintura para un hombre es de 84.67 centímetros. Y por último nos pide que calculemos el
tamaño de cintura para una persona de 60 años. Entonces 59.64 más 0.6259 por 97.19 centímetros. Hay otra manera de resolverlo. Podemos usar el asistente. Y nos vamos en regresión. Le damos en regresión simple. En el eje de las X tenemos la edad del hombre, en el eje de la Y la cintura. Le damos en lineal. El nivel de significancia lo vamos a dejar en 0.05 y le damos a aceptar. Y aquí sí tenemos las gráficas con el asistente a más datos, es más visual. Vamos a seleccionar todas las gráficas y vamos a ir analizando una por una. En este caso vamos a iniciar con esta, que es la más importante, que es la del informe de resumen. ¿Qué nos dice en esta gráfica? Esta gráfica es primeramente nos dice que el valor de P es menor a 0.01, por lo cual existe una diferencia significativa entre el tamaño de la cintura y la edad del hombre. Aquí tenemos la ecuación de regresión, que es el mismo que habíamos obtenido, de la misma manera en la que se resolvió, que era la de estadística, regresión y la regresión ajustada, ¿no? Aquí lo hicimos con el asistente, el cual es mucho más visual. Aquí nos dice que 71.4 es el tamaño de la variación de la cintura, está explicada con la manera de regresión con la edad del hombre en este modelo de regresión. De igual manera tenemos el área verde, donde tenemos el coeficiente de regresión, que suma el 0.85, nos indica que existe una correlación, que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también tiende a aumentar. Aquí nos da una conclusión que si quisiéramos editarlo, pudiéramos editarlo. Esta gráfica la revisamos. Ahora vamos con la gráfica de los residuos. Tenemos de igual manera lo que ya hemos visto en la manera que se había resuelto. Tenemos diferentes tipos de patrones. Tenemos tres gráficas más. Aquí tenemos la gráfica de regresión ajustada con los valores de R cuadrada, de p-value y cómo se ajustan los modelos cuadráticos o tomando en cuenta la desviación estándar. Tenemos que un valor inusual que nos está marcando, nos marca como inusual porque la mayoría de las edades de los hombres está entre los 20 y 60 años, y en este caso esta persona tiene 73 años, por eso nos marca en punto flojo. Es un valor atípico de la distribución. De igual manera, aquí está la ecuación de la regresión. Aquí tenemos una serie de comentarios. Le dice que el tamaño es suficiente, es igual a n a 40. Tenemos una buena precisión entre la relación. Dice que la normalidad no es un problema, que son datos. Aquí nos da una advertencia que tenemos un dato inusual, que es el que acabamos de explicar, que el dato que tenemos
inusual de la persona es de 73 años. Aquí está el dato inusual, pero eso no significa mayor problema. De igual manera, aquí tenemos el modelo que es ajustado. Podemos evaluarlo. Aquí tenemos las predicciones. Ya lo habíamos hecho acá manual, sin embargo aquí con el asistente nos da las predicciones desde de los 15 a los 75 años, distribuyendo todos los datos desde la X a la Y. Nos pedía el ejercicio cuál era la predicción a los 20, 40 y 60 años. Aquí justamente nos da el dato exacto. Si no nos lo da, tuviéramos que buscar en la ecuación de regresión, sustituyendo la fórmula en la ecuación de regresión que nos dio también el asistente, que en este caso está por aquí. En caso de que un dato no nos dé exacto, el asistente nos arrojó todo este listado de todas las predicciones que se hacen. Ese es el objetivo de la regresión, es regresarnos. Está diciendo que nos regresemos a estudiar los datos, a estudiar la correlación, a terminar la ecuación de la regresión de los residuos y regresarnos para determinar cuáles son las salidas de una entrada, que en la entrada sería la predicción de la Y. Tenemos que todas estas predicciones a una edad de 15 años, el tamaño de cintura es de 69, de 17 y medio, de 70, de 20, que nos preguntó que si sería de 72.16 y de 60 a 97.19. Y aquí nos da un intervalo de 95%. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a estos datos, el 95%, digamos que vamos a tomar una edad que de 30, el 99% de los casos el valor va a estar entre 66.94 y 89.89, y este sería tomando en cuenta estos datos de la Y-Prediction, y este sería el intervalo de confianza. Aquí tenemos un intervalo de confianza para todas estas predicciones, y sería todo para este ejercicio. El segundo ejercicio dice: ejercicio, edad y tamaño de la cintura de mujeres. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Entonces vamos a abrir el Minitab. Y podemos aplicarlo de dos formas. La primera sería en estadística y luego regresión, y vamos a gráfica de línea ajustada. Aquí en nuestra eje Y van las cinturas y en nuestra X las edades. En este caso la vamos a dejar en tipo de modelo de regresión lineal. En opciones ya vemos que tenemos un nivel de significancia del 95. En gráficas le vamos a dar 4 en 1 para que nos salga las 4 gráficas en 1, y le damos en aceptar y aceptar. Entonces aquí de primera mano tenemos el resumen de modelo que nos dice la S es de 5.84, la R cuadrática es de 75.35%, y dice que nuestra R cuadrática ajustado es de 74.70%. En nuestro análisis de variancia dice que la regresión fue de 1 y
de 3963.79, el MS es de 3963.79, la F es de 116.15, nuestra P es de 0.00. Aquí tenemos una gráfica de línea ajustada, dice aquí cintura en centímetros de mujeres. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es igual a 54.12 más 0.8095 de edad de mujeres. Entonces vamos a sacarlo en la calculadora. Nos pide nuestro ejercicio que saquemos la edad de los 18, 36 y 54. Entonces vamos a sacar primero el de 18 utilizando la fórmula más 0.8095 por 18 y nos da 988.73. Y ahora vamos a sacar el de 36. Entonces otra vez vamos a la calculadora, vamos a meter la fórmula más 0.8095 por 36 nos da 1977.46. y por último la 54.12 más 0.8095 por 54 nos da de 2966. Entonces aquí tenemos otras gráficas, dice residuos para cintura en mujeres. Aquí tenemos una gráfica de probabilidad normal. Aquí tenemos nuestros porcentajes y nuestro residuo. Aquí tenemos la de ajustes, el valor ajustado. Tenemos un histograma. Tenemos el de orden de observación, y vamos a sacarla con el segundo método y último, y sería con el asistente. Vamos a ponerla en regresión y regresión simple. En esta vamos a pedir que la Y es la de cintura y la columna X las edades de las mujeres. Vamos a sacarlo en lineal, vamos a dejarla en un nivel de significancia de 0.05 y le damos en aceptar. Y aquí tenemos otras gráficas un poco más completas, que de primera y la más importante tenemos un informe de resumen. Dice que existe una relación entre Y y X, nos dice que sí, de 0.001. Dice que la relación entre la cintura de mujeres y edad de mujeres en estadísticamente es significativa, pues P es menor a 0.05. Luego aquí tenemos una gráfica de línea ajustada para modelo lineal, que ya la hemos sacado anteriormente pero manual. Aquí tenemos otra, dice variación explicada por modelo, que dice que R menos cuadrada es igual a 75.35%, que es un poco alto. Entonces el modelo de regresión puede explicar el 75.35% de la variación en la cintura en centímetros de mujeres. Aquí tenemos otra de correlación entre Y y X. Aquí nos da un margen de 0.87, positivo perfecto. La correlación positiva R igual a 0.87 indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en centímetros de mujeres también tiende a aumentar. Luego aquí tenemos unos comentarios que si le damos clic pues podemos modificar. Luego aquí tenemos otra gráfica que es de línea ajustada para modelo lineal. Aquí como vemos tenemos otra vez la fórmula que anteriormente sacamos con la calculadora, que la utilizamos para sacar en la calculadora, y tenemos cuántos puntos de residuo grande que nos lo está marcando aquí,
que están un poco dispersos, y de hecho nos dice aquí que tenemos un R cuadrado ajustado, modelo alternativo cuadrático, y tenemos otra gráfica de residuos versus valores ajustados. Nuevamente tenemos marcados los 4, y aquí tenemos que otros patrones decididos grandes. Tenemos la curvatura fuerte, tenemos la de conglomerados y tenemos la variación desigual. Luego aquí tenemos otra gráfica de informe de predicción. Dice que esta gráfica de predicción, la línea ajustada roja muestra el valor del pronóstico de Y para cualquier valor de X. Las líneas descontinuadas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Entonces aquí tenemos lo que es nuestro valor X y Y pronosticada y nuestro IP del 95%. Esto nos arroja más de lo que necesitamos, puesto a que nada más nos pide nuestro ejercicio que saquemos hasta la edad de 54. En este caso no nos da el margen de 54, pero sí 55, que es aproximadamente el mismo porcentaje, que en este caso dice que es 98.64. Luego tenemos una tarjeta de informe. En esta nos dice que en la cantidad de datos, si se muestran lo suficientemente grande, puesto a que n es igual a 40, y de los datos comunes, a 4 puntos de estos datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. En la normalidad, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema. Entonces también dice que tenemos un ajuste de modelo. Este nos da una advertencia. Dice que usted debe de evaluar el ajuste de datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Entonces, así termina y concluye este segundo ejercicio, que es sobre la regresión. Correlación y regresión. Definición. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales y la desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación explicada es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La distancia Y menos Y también se conoce como residuo. Desviación total, Y menos Y, desviación explicada, Y menos Y, desviación sin explicar, Y menos Y. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados X y Y que incluyen los valores específicos de 5 y 19. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3 más 2X. La media de los valores Y está dada por Y igual a 9. Ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 igual a 5 y Y igual a 19. El punto 5, 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X es igual a 5 en la ecuación de regresión. Y igual a 3 más 2X produce Y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X igual 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión
igual a 3 más 2x para obtener y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo, para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Y a partir de y igual a 9 del punto 5, 19 igual a y menos y igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de y igual a 9 del punto 5, 19 igual a y menos y igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5, 19 igual a y menos y igual a 19 menos 13 igual a 6. Variación total igual a variación explicada más variación sin explicar. Y menos 10 al cuadrado igual a y menos y al cuadrado entre y menos y al cuadrado. La variación total se explica como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo del intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicado o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo: peso y consumo de los combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, aquí tenemos un mitad, vamos a abrirlo. Vamos a analizar los datos. Aquí tenemos el análisis de regresión para el peso en libras versus las millas por galón. Aquí tenemos los grados en este caso
tenemos el peso en libras. Tenemos la suma de los cuadrados. De igual manera tenemos las medias, tenemos el estadístico y el valor de probabilidad, que es lo más importante. Cuando no tenemos un nivel de confianza definido, tomamos el valor más del 95% y nuestro nivel de confianza es el 5%. Entonces cuando el valor de P es de menor al valor de significancia, tenemos la evidencia suficiente que el supuesto que estamos planteando como nuestra hipótesis alternativa lo podemos aceptar. En este caso, nuestra hipótesis nula la trataría que el valor de correlación es igual a 0, entonces no existe una correlación. Sin embargo, como nuestro valor de P es menor a 0.05, en este caso nos da 0.000. Como nuestro valor de P es menor al valor de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces rechazamos eso y aceptamos que existe una correlación lineal entre las dos variables, en este caso que son las libras de automóviles y millas por galón. El análisis de una prueba de hipótesis, de igual manera, de manera práctica, podemos interpretar de otra manera, que es un poco más sencilla. Digamos que nos vamos con el dato de la menor probabilidad y existe poca probabilidad de que no exista correlación. De esa manera también podemos interpretar cuando el valor de P es 0.10, 0.20, pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la evidencia alternativa. Entonces existe una probabilidad, digamos que si fuera 0.20 existiría una probabilidad de 20% de que realmente no existe correlación. En este caso es lo que estamos tratando de medir, si existe correlación entre las dos variables. Bueno, continuando con el análisis, por aquí nos marcó un error, por aquí tenemos los residuos, tenemos la desviación de la regresión que fue de 2.19. En este caso, como nuestra variable Y, estamos midiendo las millas por galón de los datos que tenemos aquí capturados. Las millas por galón son de 29, 30, 32. Entonces tenemos una desviación de 2.19. Aquí es donde entramos en el análisis de la R cuadrada ajustada. Tenemos el 73% de la desviación o variación explicada, de que la variación en las millas por galones se debe al peso en libras de los automóviles. Es una de las preguntas que nos hace nuestro ejercicio. ¿Qué porcentaje se puede explicar? En este caso nuestra respuesta es que sí se puede explicar. Tenemos que la ecuación de regresión, que es la más importante, porque en una regresión analizamos el punto de datos y queremos regresar o predecir algunas especificaciones. Es muy útil la regresión. Aquí tenemos nuestro coeficiente de correlación, es de
es negativo, es de menos 806. Este coeficiente de correlación va a estar entre menos 1 y 1 en ese intervalo. Cuando tenemos un valor de 0, quiere decir que no existe una correlación. ¿Qué significa cuando una variable aumenta, la otra variable reduce? En este caso, si el peso de los autos se aumenta, el rendimiento de millas por galón en carretera del combustible se va a reducir. Y tenemos un valor de P de 0.00. Eso quiere decir que tenemos la evidencia suficiente de que el valor de P es menor al 0.05 y podemos rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alterna plantea que la hipótesis no. Viendo a la pregunta 2 si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. La respuesta es que sí. Si existe suficiente evidencia, porque nuestro valor de P tiene un valor de 0.000. ¿De dónde viene este nivel de Luego tenemos la pregunta 3, que dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Esto lo vimos acá arriba en el estudio de regresión. El porcentaje que tenemos de la R ajustada, el porcentaje de variación, se puede explicar entre estas dos variables, entre el peso y libras y millas por galón, es de 63.86%. Esa sería la respuesta de la 3. Luego la 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor que el consumo de combustible en carretera? Bueno, esto no se ha hecho, entonces vamos a revisar un poco los residuales. Tenemos el residual que sale de la normalidad, que está alejado. De hecho aquí lo tenemos. Es el número 24. Tenemos el histograma de los residuales y tenemos aquí el gráfico de control de los residuales, y aquí tenemos versus ajustes, versus y el versus orden, y la gráfica de probabilidad de los residuales. Bueno, para sacar el punto número 4 vamos a irnos a estadística, luego a regresión y vamos a darle en predecir. Bueno, aquí podemos poner el dato de 4000, que es el valor que queremos predecir, y vamos a que no aquí tenemos el nivel de confianza de 95 y aquí por default nos da la respuesta de carreteras por millas por galón. Aquí estamos metiendo el intervalo, el dato que queremos predecir. Entonces vamos a aceptar. Aquí tenemos la respuesta. El comisión. Todo lo podemos calcular manualmente. Sin embargo, aquí el Minitab nos está ayudando a
darnos el dato con mayor ajuste. Para 4000, cuando un automóvil pesa 4000, el rendimiento sale de 27.0 a 275 millas por carretera. Ese es el error de este cálculo, el error estándar, y este es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza está calculado respecto a la media, y este es el intervalo de proyección. El intervalo de proyección está calculado, el intervalo es un poco más amplio, ya que es del 26 al 28, tomando en cuenta este dato de 27, está tomando en cuenta la media de los datos. De igual manera podemos ver cuál es la media. Bueno, esto sería la respuesta para el punto número 4 y también para el punto número 5, que dice: para un automóvil que pesa 4000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo del combustible en carretera, que es el que nos está preguntando aquí en la regresión, en el intervalo de... La regresión funciona así: tenemos un conjunto de datos pareados, los analizamos, nos da como resultado en este caso estamos prediciendo que un automóvil de 4000 libras va a tener este peso, y este va a ser el intervalo de esa predicción que estamos haciendo. Es más exacto que un intervalo de confianza, porque es una predicción basada en una variación. También tomemos en cuenta el 63% de la R cuadrada, que es la R cuadrada. Ahorita tenemos un 33%, que es una variación que no está explicada, basándose en estas dos variables. Puede haber otros factores o otras variables que estén afectando ese otro porcentaje. Si aquí tuviéramos un dato explicado al 100%, entonces estos valores cambiarían, estos intervalos serían muy parecidos. Se va a resolver de otra manera este ejercicio que se acaba de hacer con el asistente. El asistente nos proporciona de manera visual todo nos vamos a ir aquí en relación, en este caso en relación simple, porque solo tenemos un valor. Si tuviéramos varios valores, varios factores, podríamos darle tenemos la relación simple y la lineal. Vamos a darle que es lineal. Los ejes de la Y tenemos la variable independiente, que sería las carreteras de millas por, y aquí sería el peso los automóviles. Aquí tenemos un nivel de significancia de 0.05, y esto representa el 95% del nivel de confianza. Le damos OK, y aquí tenemos el análisis de regresión. Bueno, vamos a explicarlo. Esto es básicamente parecido a lo que acabamos de hacer manual. Sin embargo, el asistente nos da automáticamente una serie de gráficas que vamos a analizar. Bueno, la variable de X es el peso y la variable Y es las millas por galón. Bueno, aquí tenemos una pendiente negativa. ¿Cuándo sabemos que es negativa? Pues cuando vemos que la medida tenemos un valor de P de 0.001. Eso significa que tenemos la evidencia suficiente de que existe una correlación lineal entre ambas variables.
ya que el valor de P es menor a 0.05, que sería el nivel de alfa, el nivel de significancia que nos venía explicando en las pruebas de hipótesis. Tenemos una R cuadrada, que es la variación explicada entre la relación de estas dos variables. Tenemos una variable explicada del 65.02 ajustada. Aquí no lo dice, aquí no nos lo explica. El asistente es mejor si somos. Esto nos puede ayudar mucho a definirlo, en este caso de igual manera tenemos una correlación negativa de menos 0.81. ¿Por qué es negativa? Porque a medida que va aumentando la otra variable se reduce. Y aquí tenemos en el área de verde oscura, no es la más oscura, sin embargo es una correlación muy fuerte. Si estuviera en esta área más oscura, fuera más fuerte la correlación. Y aquí tenemos todos los datos graficados y tenemos una conclusión que de igual manera puede ser modificada. Sin embargo, la conclusión es adecuada. Tenemos la ecuación de regresión, tenemos que el valor nos dice que hay una estadísticamente es importante, y se comentó en las primeras definiciones de correlación, que esto no implica que es una gráfica de predicciones. La gráfica nos da una gráfica de predicciones y toma en cuenta los datos anteriores que se han analizado, toman en cuenta los límites y se va un poco más allá de los límites. Entonces nos da la predicción y nos da intervalos de predicción al 95% para esas proyecciones. Digamos, un automóvil pesa 2500 el dato que nos preguntaba el ejercicio nos lo dio por default. Si nos podemos dar cuenta, cada 80, el intervalo entre cada cálculo es 80. Cada 80 libras nos está dando un cálculo. Como podemos ver, todos los datos se ajustan, excepción de este dato. Como ya lo vimos, es el dato 24, y es el de Mercedes-Benz, el cual tiene un peso considerable de 3.745 y un rendimiento de millas por galón de 37 en carretera. Es el que menos se ajusta. Si le damos clic aquí, 3.415 está por aquí y el valor de precio es de 28. Sin embargo, su valor es de 37, pero no está dentro de los intervalos de predicción. Por eso lo tenemos afuera de estas dos líneas puntuales. Se van utilizando las gráficas. Aquí tenemos una serie de conclusiones. Tenemos 32 datos que la muestra no fue suficiente para tener una predicción. Entonces nos recomienda que pueden ser 40 datos o más, porque la R ajustada no nos dio un buen dato, nos dio 63%. Aquí no tenemos garantizada que la variación que entre la variable X y la variable Y tenemos un 63% de esa variación explicada, digamos que acreditada al peso, la variable Y el rendimiento de la carretera. Sin embargo, no fue muy bueno. Ese dato tendría que ser muy cercano al 100% para decir que hay una relación todavía más fuerte.
y nos recomienda que cuando tenemos para mantener una mayor precisión debemos de tener 40 datos. Y aquí nos hace, esto nada más es una recomendación. Aquí nos marca un triangulito que es de precaución, que hay un dato inusual que ya hemos checado, que era el de Mercedes-Benz, que tuvo un rendimiento completamente atípico a la distribución normal de los demás datos. Y luego tenemos que en la normalidad no hay ningún problema, tenemos más de 15 datos, los datos fueron normales. Y aquí nos marca el ajuste y el modelo, que son recomendaciones que se hacen, que podríamos intentar con otro ajuste, con otro modelo. El segundo ejercicio nos habla de la estatura y el peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Tenemos nuevamente 5 preguntas. Dice la primera: determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas se identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Dice, aquí tenemos ya el análisis de regresión, peso libras versus estatura en pulgadas. Tenemos que es la ecuación de regresión, peso en libras. Aquí tenemos que es menos 138.6 más 4.55 estatura de pulgadas. Esto también lo podríamos sacar manual. Tenemos el coeficiente, el término constante estatura, dice que es coeficientes de menos 138.6. El coeficiente es 82.5 y el valor de T es menos 1.68, el valor de P es 0.101. La estatura en pulgadas dice que el coeficiente es de 4.55, el otro coeficiente es de 1.21, el valor del T es de 3.78 y el valor de P es de 0.001. Tenemos un resumen del modelo que dice que el valor de S es 22.7452, la R cuadrada es de 27.27%, la R cuadrada ajustada es de 25.36% y la R cuadrada es de 19.47%. Tenemos aquí el análisis de varianza, tenemos el ajuste de diagnóstico para observaciones poco comunes. Aquí tenemos un diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Dice que la respuesta de peso en libras es igual a un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos una gráfica de residuos para peso en libras. Esta es la de residuos. Aquí tenemos una gráfica de probabilidad normal. Aquí tenemos versus ajustes versus orden, el valor ajustado. Esta es la de la orden de observación y aquí tenemos un histograma de residuo. En la correlación estatura pulgadas en peso y libras tenemos la gráfica de matriz estatura pulgadas peso y libras, que tenemos un índice de masa de 95% para la correlación de persona. Aquí nos dice que el método tenemos 40 datos con relación a una estatura en pulgadas, dice que es de 0.52. La predicción dice que la ecuación de relación, aquí tenemos nuevamente la fórmula, dice que la configuración es de, el valor de configuración es de 70, la predicción dice que el ajuste es de 180.131, el de ajuste es de 4.1190, el IC de 95% es de 171.793 y 188.47. El IP es de 95%, es de 133.33 y 226.96.
En relación para peso libras versus estaturas pulgadas, en este informe de resumen tenemos que en la relación entre peso y libras y estaturas pulgadas es estadísticamente significativo, ya que el valor de P es de 0.001. Tenemos una gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Tenemos que el modelo de regresión puede explicar al 27.27% de la variación de peso en libras. Tenemos la correlación entre Y y X, que la correlación positiva de R es igual a 0.52 y indica que cuando la estatura en pulgadas aumenta, el peso de libras también tiende a aumentar. Tenemos la gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Tenemos la gráfica de residuos versus valores ajustados. Tenemos como residuos grandes, curvatura fuerte y variación desigual. Aquí tenemos que en la fila 16 la de ajuste es igual a 184.685 con el residuo es de 52.41. Tenemos un informe de predicción y aquí tenemos un informe donde dice que se muestra lo suficiente grande de n es igual a 40 para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Luego tenemos datos pocos comunes que son los residuos grandes. Un punto de los datos tiene un residuo grande y no ajustado adecuadamente por la ecuación. Este punto aparece marcado en rojo en las gráficas y está en la fila 16 de la hoja de trabajo. Tenemos como normalidad, debido a que tenemos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Y aquí tenemos una advertencia donde nos dice que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X y el modelo se ajusta apropiadamente a cualquier curvatura en los datos y la línea se ajusta adecuadamente en las áreas de interés en especial. Regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0, b1, x1 más b2, x2 más b campo xk. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variable de respuesta y. Dice R2 y R2, R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida del bien que se ajusta a la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercana a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja a mayor número de variables incluidas. Se incrementa R cuadrada, la R cuadrada se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. Valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P es de 0.000, es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta una prueba de hipótesis nula de que B1 o B2 es igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 o igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas.
Dice lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considera el valor de p. Selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como determina el valor p. 3. Considera ecuaciones con valores altos de r cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. El ejercicio. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en mi y galones sea variable de respuesta. Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud de frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determina la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras de longitud y 125 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Entonces vamos a ver rápidamente el archivo de Minita. Esta es la gráfica RC, la gráfica normal, la gráfica versus ajuste, versus orden y el histograma. Solo tenemos aquí un residuo que es la línea número 24, que es un residuo que está alejado de los demás residuos. Vamos a analizar el pergamino que tenemos aquí, que es lo más importante del análisis de regresión. Aquí tenemos el análisis de la varianza. Aquí tenemos las 5 variables. Aquí las tenemos seleccionadas. Tenemos la suma de los cuadrados y tenemos aquí el estadístico de Fisher. Lo más importante aquí es el valor de P. Tenemos que un valor de P en el peso abajo del nivel de significancia. Sí, todo el análisis de regresión múltiple nos da un valor de P de menor a 0.05, lo cual implica que tienen significancia. Sin embargo, de todas las variables, solo tenemos una variable que fue el peso en libras, la cual nos está dando con significancia, ya que el valor de P es menor a 0.05, por lo tanto, si el valor de P es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula que planteaba que todas las variables predictoras eran igual a 0 y aceptamos la hipótesis alterna que plantea que al menos una o más variables son diferentes a 0 y nos puede servir para hacer las predicciones deseadas. Tenemos el estadístico de Fisher y el p-value. Solo tenemos una significativa. Aquí tenemos el error, tenemos el sumario, tenemos la desviación total del modelo, tenemos la r cuadrada ajustada, la r predicha, tenemos los coeficientes y cada coeficiente, tanto el valor de constante como las 5 variables, tienen de igual manera su valor de P. La valor constante y el peso en libras son los que tienen el valor de P menor a 0.05, por lo tanto son significantes porque se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que al menos una variable nos puede servir o es significante, nos puede servir para hacer las predicciones. Aquí tenemos una terminología que es importante. BIF significa la inflación de la varianza. Es un factor que mide la inflación de la varianza. ¿Qué significa esto? Que F y P miden aquí tenemos la primera y no significa que sea la mejor. Esto implica todas las variables. Esto va a depender de que nuestra R ajustada o predicha sea mayor a 60.62. De igual manera, aquí tenemos una observación para un residual.
tenemos que el residual, la observación número 24, este automóvil está fuera del patrón común. Aquí tenemos de nuevo los datos. Los datos son los mismos, entonces los residuos van a ser los mismos. Aquí tenemos de nuevo la ecuación de regresión, pero ahora con solo 3 variables, que es el peso, lo de los cilindros y el desplazamiento en volumen. Aquí, como podemos ver, tenemos que el peso en libras es el 0.08. La única que nos está dando un valor significativo es la de peso en libras. El peso automóvil es lo que está determinando el rendimiento de combustible de una manera sólida, estadística. Tenemos que el valor de P es de 0.008, que es menor al nivel de significancia de 0.05, por lo cual nos hace rechazar la hipótesis nula. El valor de X va a ser igual a 0, por lo tanto van a ser variables que no van a servir para hacer predicciones. Sin embargo, en este caso, si rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, va a ser significativa. De igual manera, tenemos que el valor de R cuadrada ajustada es de 66.72. Sube un poco de 60 a 66. Podemos eliminar alguna otra variable, sin embargo podemos quedarnos con estas 3, ya que regresión múltiple vamos a tomar más de una variable, si no sería lineal. En este caso tenemos evidencia de que es más significativa esta. En estos dos casos no tenemos la evidencia. Tal vez el pensamiento, por ser un valor más bajo que el cilindro, pudiera ser que sea influyente, pero no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula, en este caso de esta variable. Vamos a dejar este modelo ya que nos dio una mayor que la anterior. Y analizando los datos, pues aquí tenemos la suma de los cuadrados, tenemos los valores de P, los valores de Fisher, que ya los mencionamos. Aquí tenemos un valor estadístico de Fisher de 1.37. La desviación estándar de todo modelo de este análisis de estas 3 variables es de 3.21. La R cuadrada de predicciones es de 59.57. Aquí también tenemos el coeficiente de 87.24. Tenemos los estadísticos para los coeficientes de estudio y los valores de P. De igual manera tenemos relación entre las dos variables. Como podemos ver, aquí tenemos las otras 3 variables del dato del factor de infracción de las variables. En base a esta, que fue la ecuación de regresión, es la misma que se calculó en esta parte de arriba, en el análisis de regresión múltiple. Tenemos que el peso está en libras, el desplazamiento y en cilindros. Aquí tenemos que este es el rendimiento de 27.32. Este sería el error estándar ajustado. Este sería el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Bueno, aquí ya tenemos el último, que sería el optimizador de respuesta, que es para 6 cilindros. Si queremos maximizar el combustible, tendríamos que tener un carro con el menor peso de 2.595 libras y con una
y con un motor de 1.8, que es el dato menor que tenemos. Si nosotros moviéramos el predictor, esto nos dio automático porque queremos optimizar. Esta sería la respuesta del número 3. Ejercicio de colesterol en hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel de saludable en la mejor ecuación de regresión? Para vamos a estadística, regresión, no regresión, y vamos a ir en ajuste de modelo de regresión. Aquí vamos a poner colesterol. En predictores continuos vamos a poner edad, cintura y peso en libras. Vamos a darle en gráficas y vamos a ponerle 4 en 1. Luego tenemos el análisis de regresión. Dice que la ecuación de regresión, colesterol es de menos 417 más 9.51 en edad, menos 10.26 en estatura pulgadas, más 12.95 cintura. El coeficiente tenemos como constante menos 417. Luego tenemos el 641, el valor de T menos 0.65 y el valor de P 0.520. En edad tenemos 9.51 en coeficiente, el valor de T 3.51 y el valor de P 0.001. Y en FIP tenemos 2.57. En estaturas de pulgadas tenemos menos 10.26, en valor de T menos 1.23 y en valor de P 0.227. En cintura centímetros tenemos el coeficiente 12.95, en valor de T 3.12 y en valor de P 0.004. Tenemos un resumen de modelo. Dice que la S es de 157.361, la R cuadrada de 73.79%, la R cuadrada ajustada tenemos un 71.61% y la R cuadrada tenemos 68.22%. Tenemos el análisis de varianza, que con esto podríamos contestarla a la primera pregunta, que dice que la regresión es de valor F 33.78 y un valor de P de 0.000. En la edad dice que el valor de F es de 12.31 y el valor de P es de 0.001. En la estatura en pulgadas dice que el valor de F es de 1.51 y en el valor de P es de 0.227. En la cintura es de 9.73 y el valor de P es de 0.004. Tenemos aquí el ajuste de diagnóstico para observaciones poco comunes. Tenemos un diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Tenemos aquí las gráficas de residuos para colesterol. Aquí tenemos una gráfica de probabilidad normal de residuo versus ajuste versus orden, el valor ajustado, orden de observación, un histograma de residuo. Aquí empezaría el análisis de regresión ya mejorado con el colesterol versus edad y cintura en centímetros. Aquí en valor de F en regresión dice 49.24, el valor de P es de 0.00, en edad 12.11 y valor P 0.001, en cintura tenemos de 9.45, el valor de P de 0.004. Aquí pues es lo mismo que el anterior, nada más que ya mejorado. Entonces, para contestar la pregunta número 2, aquí se utilizó la de predicción, que sería estadística, regresión y
sería en predecir. Entonces dice que nuestra predicción dice que la edad es de 40, la cintura en centímetros 95 y el peso libre es en 175. Dice que el ajuste es de 511.700, de ajuste es de 38.15, el IS de 95% es de 434.31 y 589.08, el IP de 95 de 178.93 y de 844.46. Para contestar la respuesta 3, dice que la optimización de la respuesta en colesterol dice que como máximo 75, objetivos de 12.52, tenemos ponderación de 1 e importancia 1. Dice que la edad entonces vamos rápidamente a checar la gráfica. Dice que tendríamos que tener una edad de 17 y la cintura de 73, pesando 129. Dice que el ajuste sería 985, el ajuste 150, el IC de 95 sería 681, entre 1289, el IP de 95%, 541 y 1429, y de mi parte sería todo para esta unidad.